Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. A lo que viene lo presentaremos así. Tema, composición, la vaca. ¿Qué sabemos del animal más popular de Argentina? Ese que nos identifica afuera, el que nos hace famoso en muchas partes del mundo. Posiblemente lo que podrían saber en Shanghái o en alguna ciudad de Alemania, que son los principales importadoras de carne de vacas que se crían en Argentina. China compra más del 60% de la producción. Sabemos mucho sobre los cortes que podríamos encontrar en las carnicerías o en el súper. Vacío, osobuco, tira de asado, hígado, achuras. Lo que se muestra y comercializa del animal muerto, lo que comemos y aún forma parte principal de nuestra dieta. Pero ¿cómo son las vacas vivas? ¿Qué tipo de animales? ¿De dónde viene? ¿Qué sensibilidad tiene? ¿Cuál es el modo que tienen para comunicarse? ¿Qué comen? ¿Qué tiene ese alimento balanceado que le proporcionan en un feedlot? ¿Cuánto contamina? ¿Cuál es la función que cumplen en los ecosistemas que habitan? Bueno, hay estas y un listado largo de preguntas, pero quizá estas sirvan de disparadora a nuestro entrevistado de hoy para que nos ayude con un resumen para conocer más acerca de las vacas que están en el centro de nuestras conversaciones, entre otras cosas porque tienen que ver con la alimentación o no que vamos a elegir y con la contaminación a través del metano tiene que ver con el calentamiento global. Gerardo Cabail es médico veterinario y docente, fue director del Instituto Agrotécnico Embragado, el lugar donde vive, ocupó cargos públicos y es autor del libro Alimentaciones de Barbarie, que se publicó justamente el año pasado. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Hola, buen día, Sergio. Gracias por llamarme y bueno, ¿cómo estás vos? Pienso que bien, porque hace unos cuantos minutos estoy escuchando la radio y estaba escuchando. Sí, acá estamos con expectativa. A ver por dónde vas a arrancar con este resumen que resulta tan amplio, ¿no? Sí, la verdad que es muy amplio. Bueno, con tantas preguntas me hiciste poner un poco nervioso. No, mira, yo creo que para una composición, como decís vos, del tema, como una composición del lugar, es interesante que nuestro país, que se lo identifica y se lo menciona como el país del trigo y las vacas, ni el trigo ni las vacas son originarias de nuestro país, ni siquiera de América. Pero bueno, es un dato histórico en todo caso, ¿no es cierto? En realidad las vacas o ganado vacuno entró a América con la colonia. O sea, el segundo viaje de Colón, llegaron a América los primeros vacunos y bueno, a partir de ahí se genera ya una historia importante porque esos primeros animales encuentran condiciones propicias, se multiplican a la Argentina. Unos cuantos años después llegaron desde Potosí, digamos desde el norte, fueron ingresando acá a la Argentina y también encontraron condiciones óptimas de clima, de alimento y básicamente este hecho que te digo, para resumirlo mucho, es lo que dio origen, digamos, a lo que conocemos como raza criolla, un bovino muy característico y muy apto de nuestra zona, que produce carne y leche, pero bueno, es una de las razas, ¿no es cierto? Después fueron más adelante, entraron ya otras razas con el tiempo procedentes de Inglaterra, de Europa, de otros lugares de Europa, y bueno, que son las que hoy por ahí más conocemos, más se destacan, porque se fueron seleccionando, fueron la aptitud carnicera en un caso y la aptitud lechera en el otro, ¿no es cierto? Esas que primero llegaron, Gerardo, ¿para qué se las utilizó? Bueno, durante varias décadas incluso fue lo que se conoció para nosotros como la época de las vaquerías, es decir, se utilizaba solamente el cuero
y desde el puerto de Buenos Aires se exportaba cuero, y eso fue un comercio importante, que fue sustituyendo además, en una apretada síntesis te digo, a lo que fue históricamente Buenos Aires, que fue un puerto negrero, digamos. Hubo un importante tránsito de esclavos que llegaban también, entre otros lugares, por Buenos Aires. Pero esto de las vacas dio lugar a las vaquerías, y las exportaciones de cuero fueron durante mucho tiempo, muchos años, el principal ingreso, el principal motivo económico, digamos, de la producción en el campo. La carne o los otros elementos eran mínimos, la importancia que se le daba. La carne, la leche era, en un principio, bastante poco relevante, digamos, curiosamente, y después fue adquiriendo, sí, de a poco, por supuesto, en la medida que también se pobló nuestro país con el ingreso de gente, porque nosotros teníamos animales en América, por supuesto que había lo que llamamos los camélidos sudamericanos, tipo de animales, pero los pueblos originarios se alimentaban de otra manera, ¿no es cierto? Básicamente con productos naturales, lo que había en la naturaleza, también con peces y con otro tipo de la caza, la recolección, bueno, otro tipo de alimentación. Pero lo que hoy conocemos como guanaco, llamas, alpaca, que cuando viajamos al norte por ahí vemos, o al noroeste, en la zona andina se ve mucho. Bueno, esos animales sí estaban antes, pero no la vaca, digamos, como el tema que vos elegiste. ¿Qué tal, Gerardo? Cruz te saluda. Buen día. Hola, ¿qué tal? Vos sabés que hasta ahora es muy interesante los datos que mencionás, digamos, cómo es la llegada del ganado vacuno y qué es lo que termina representando, pero hasta ahora lo venimos pensando desde una perspectiva más productiva, ¿no? De la vaca como recurso para insumos o para la alimentación. Ahora, me gustaría que podamos detenernos un rato en la vaca como ser, digamos, como animal vivo, y que pensemos un poco, que nos compartas desde tu experiencia, cómo es la personalidad promedio de una vaca. No sé, pensamos en un perro y decimos, es un amigo fiel. Pensamos en una serpiente y enseguida pensamos en el susto que nos genera, pero también lo asustada que se puede sentir ella si estamos, y ahí se nos viene la idea de la mordida. Bueno, con una vaca, ¿qué nos pasa por fuera de la lógica productivista? Es muy interesante la pregunta. De todas maneras hay hay de alguna manera respuestas en el sentido. Vos sabés que hay una rama de la biología que se llama etología, que nosotros la vemos muy ligeramente, o se veía antes, muy a la pasada en la facultad, pero la etología estudia el comportamiento de los animales, la forma de reaccionar, de actuar, y como decís vos, de comunicarse entre ellos y con los demás. Eso es interesante, y bueno, se han estudiado en animales pequeños, en insectos, en cosas que son fáciles de estudiar. Ya en animales grandes, bueno, es más por la experiencia y por la práctica, uno traslada esas experiencias, esos estudios, y los traslada a estos animales. Y la verdad que, si vos me decís cómo es, en términos generales, es un animal muy apacible, es un animal muy sensible, además, es muy sensible. Lo que pasa es que tiene otras maneras, ya por su tamaño, por su forma. Vos pensás que si hablamos de una vaca adulta, estamos hablando de un animal de 600 kilos, depende de la raza, puede ser entre 500 y 700 kilos de peso. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esto la hace ser más pachorrienta, la hace ser más hiperactiva, la hace ser más quedada? No, el ser más hiperactivo no depende mucho de las razas, ¿no es cierto? Depende mucho de las razas. Por ejemplo, la vaca de tambo, que la mayoría seguro se va a ubicar, la vaca holando, que nosotros decimos holando argentina, overa. La vaca de tambo es un animal sumamente tranquilo. Para los chicos, a veces una visita a un tambo, por ejemplo, es muy interesante porque el animal ya está acostumbrado por el mismo ordeña, además,
al contacto con la gente, a estar en la proximidad de las personas. Y bueno, los chicos muchas veces dicen, ¿puedo tocar el animal? Y sí, es un animal muy tranquilo, pero en general el bovino no es un animal agresivo, si cualquier raza que sea, si el manejo es adecuado, es decir, si nosotros no le entramos con violencia, para ser claro, si nosotros no le entramos con violencia, naturalmente cualquier raza de animal, si, por ejemplo, la persona, si vos entrás caminando a un potrero donde hay vacas, lo más probable y te quedás quieto, se van a acercar porque el animal es curioso, primero, y se acerca incluso hasta tocarte con el hocico. Si vos te quedás quieto, no haces ruidos, no haces movimientos extraños, el animal naturalmente se acerca. Es decir, si yo te tuviera que decir también algo, es un animal sociable, la vaca. ¿Incluís el toro en esta descripción que haces? No, pero entra, sí, ahí es más complicado, pero no, entra en la misma categoría porque, digamos, el toro uno a veces relaciona con otras cosas, por ahí lo relaciona al toro o lo demoniza un poco, pero entra en la misma categoría. Por supuesto que al tener todavía mayor talla, puede ser un poco más reactivo, pero desde ya si hay vacas que están en celo, que están alzadas, como se dice, bueno, no, ahí no entremos al potrero. Si hay vacas alzadas y anda el toro dando vuelta, tratemos de no entrar. Pero fuera de eso, ya te digo, son animales que de ninguna manera son agresivos. En general los animales no son agresivos con el hombre. Y con es el imaginario nuestro, ¿no es cierto? Es el imaginario nuestro que pensamos que nos van a atacar. El animal en general, todos los animales, más vale huyen del hombre que otra cosa, ¿no? Gerardo, y para entrar en la relación con el ambiente, ¿qué es lo que genera a favor de este tiempo que vivimos la vaca con su estatura, con su andar? ¿Qué es lo que genera de positivo y qué cosas no resultan positivas en tanto se nos vaya de escala la crianza? Bueno, claro, ahí es un tema interesante. Lo último que dijiste, sobre todo, que no se nos vaya de escala, ¿no? La especie bovina, la vaca no tiene, son todas, para mí, digamos, y no es que me quiera fanatizar con esto, son mayoritariamente a favor, todo a favor, siempre y cuando se respete, digamos, aunque haya una producción, un sistema productivo, se respeten ciertas condiciones mínimas de equilibrio de ese animal con el medio ambiente donde está. Cosa que el hombre, en esto de forzar la producción y querer obtener cada vez más kilos de producto por unidad de superficie y de tiempo, en esto de forzar la producción, bueno, lo que ha hecho ahí ya cambia la ecuación. Pero digamos que si hay un equilibrio, es todo positivo, porque es un animal que en el medio se equilibra, puede vivir en equilibrio con el medio en un lugar donde corresponde, que es en zona rural, en un campo, con producción de pasto, básicamente es herbívoro, y es rumiante, es decir, tiene bueno, por ahí para no hacerlo largo, tiene una preestómago, una panza o rumen, que es donde se produce la fermentación de la fibra que come, y que nosotros, por ejemplo, fibras que no podríamos, no son nutrientes para los monogástricos como nosotros, pero para los rumiantes como la vaca es un nutriente porque la descomponen esa panza o rumen que tienen. Entonces, bueno, pueden utilizar fibras, pastos, alimentos que en forma directa por ahí nosotros no podemos, y bueno, nos da toda la producción que da, desde cuero, leche, carne, es todo a favor, digamos, la producción del animal. Gerardo, ¿hay un momento puntual en la historia de nuestra relación con las vacas que sea un momento de quiebre y que demuestre por qué hoy están tan insertadas en nuestro folclore? Mirá, en el folclore
por ahí estuvieron siempre, ¿viste? Porque si vos pensás si uno lee El Matadero de Esteban Echeverría, que tiene ya unos cuantos añitos, la vaca y los saladeros y los mataderos y por ahí la historia, tenemos una historia con eso, pero yo creo que si hubo un quiebre como vos decís esa palabra, si la entiendo bien, es cuando el hombre comienza a confinar, a concentrar al animal en un lugar artificial que no debería ser el lugar donde viva el animal, como son lo que se conoce como feedlot o engorde a corral, como lo traducimos nosotros al castellano. Ahí creo que, porque eso además sí provoca no solo la alteración del animal, sino la afectación al medio ambiente. Entonces, eso para mí es lo demás, lo anterior, digamos, es historia, es evolución, pero de final, Gerardo, que tenemos un minuto más. Sí. ¿El futuro de la Argentina, crees que va a seguir ligado a esta agricultura y ganadería tal cual la conocemos? ¿Seguirá existiendo esto de los feedlots que citabas recién? Bueno, viste que uno hace una interpretación histórica a veces de las cosas. Creería que sí, aunque no es mi agrado, mi deseo. Creo que sí, porque en un mundo donde manda la economía, yo felicito el programa que vos hacés y apoyo todo lo que puedo. Estoy incluso soy miembro de un observatorio ambiental acá en Bragado con un grupo de gente, pero me da la impresión que sí, porque hay una fuerza económica que es muy difícil de sostener. Incluso algún día le vamos a tener que pedir disculpas a las vacas porque las acusamos de contaminar el medio ambiente por una ínfima cantidad de metano que producen efectivamente, sí, pero que es ínfima, y estamos diciendo que contaminan el medio ambiente. Entonces, pero eso es usado, es un lenguaje deliberadamente usado para distraer la atención de lo otro, que es lo que vos me estás preguntando, o sea, si va a seguir. Y sí, el 6 y el 7% del PBI nuestro es de la agricultura y ganadería. Entonces, en estas condiciones va a seguir porque la economía manda. Lo que yo creo que podría generar un PBI igual o mejor con una crianza que respete la naturaleza. Gerardo, gracias. Gracias por este rato con nosotros. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias a vos, Sergio, al equipo, y te felicito por el programa que es muy interesante y que ayuda también a la interpretación de la naturaleza. Gracias, que tengas buen día. Gerardo Cabay es médico, veterinario, docente, dirigió el Instituto Agrotécnico en Bragado, acaba de publicar un libro que se llama Alimentación y Barbarie, donde justamente cuestiona parte de los modos de producción y dice que vivimos en un mundo donde se producen muchos alimentos, pero la buena parte de la población padece el flagelo del hambre y trabaja sobre esa contradicción también. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.